La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Enrique Benjamín Franklin es profesor definitivo de las asignaturas Análisis de Estructuras Organizacionales, Sistemas y Procedimientos de Auditoría Administrativa en la División de Estudios Profesionales de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su grado de licenciatura y el diplomado en docencia universitaria en dicha institución, así como el diplomado en rendición de cuentas, auditoría, fiscalización superior por el Instituto Nacional de Administración Pública. Cuenta con los títulos de Magíster en Gestión Educativa de Iberoamérica y Magíster en Gestión Pedagógica de Iberoamérica por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa. Asimismo, recibió el doctorado honoris causa en Administración por la Universidad Dr. Andrés Bello de El Salvador, el doctorado honoris causa summa cum laude por el Consejo Iberoamericano en honor a la calidad educativa y el doctorado honoris causa en Administración por la Universidad Autónoma San Sebastián San Lorenzo de Paraguay. Es Past President de Competencia Gerencial Internacional y profesor visitante de 18 universidades en países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua y Venezuela, y miembro honorario de 13 colegios de profesionales en Ciencias Económicas de Argentina, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela. Es autor de varios libros, entre ellos Auditoría Administrativa, Evaluación y Diagnóstico Empresarial, Comportamiento Organizacional, Enfoque para América Latina y Organización de Empresas. Ha sido distinguido por su aportación académica con el Premio Nacional de Administración, Colegio Nacional de Licenciados en Administración de México en 1997, profesor distinguido del área de Administración FCA UNAM 2014, Premio Latinoamericano de Administración Epsilon en Valores Docentes, Organización Latinoamericana de Administración 2016, Administrador del Año de 2017, Sector Académico Conla Guerrero y Administrador del Año 2018 por la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración. Hoy voy a tener la oportunidad de presentar a ustedes el último libro que hice para Cengage Learning. Bueno, dicen que no, que decía el último libro, el libro más reciente de Introducción a la Administración, de Evolución, Aplicaciones y Tendencias. Este libro, hubo un momento en que pensé que se podía llamar de administración porque está muy estructurado, pero finalmente mantuvimos la idea que se llamara Introducción a la Administración. Es un libro muy, muy sólido, muy actual por todo lo que trae, y trae incluso propuestas que se salen digamos, del mercado normal, como es el último capítulo, donde propongo una escuela de negocios. Desde 1980 nadie había propuesto una escuela de nada, entonces creo que era posible hacerlo, ¿no? El libro está dividido en 13 capítulos, lo voy a exponer dentro de la presentación, y lo que hice de cambios es agregar después de cada capítulo el impacto que tiene en la pandemia o la respuesta que vamos a tener que dar con base al tema específico del capítulo a la pandemia. Quería hacer esta introducción. Ahora voy a pasar a ver lo de la presentación. Aquí está. Como comenté hace un instante, el título del libro es Introducción a la Administración, Evolución, Aplicaciones y Tendencias. Y es el nombre de un servidor, que soy autor de Cengage Learning. El contenido de la presentación que se va a hacer está dividido en los siguientes conceptos. Está la introducción, las características del libro, el contenido por capítulo, aspectos relevantes del libro, casos empresariales y contacto. Ese es en el contexto del libro. Después de cada capítulo, como lo mencioné hace un instante, se va a ver la respuesta a la pandemia, dadas las condiciones que estamos pasando en este momento. Bien, la introducción del libro es esta. La idea de crear un libro de introducción a la administración surgió como una iniciativa para que toda persona, estudiante o profesional que quiera desarrollar las habilidades para manejar un negocio o simplemente organizar su quehacer del día a día, lo pueda hacer con la razonable seguridad de que los conocimientos de sus contenidos
son viables de llevar a la práctica y traducirse en resultados concretos. Yo quiero abundar nada más de que como profesor universitario, constantemente me encuentro con que mis alumnos me piden cuál es la aplicación, el sentido del libro, porque a veces se queda en un mero nivel conceptual, entonces cuando llegan a trabajar no saben cómo aplicarlo, ¿no? Entonces por esa razón es importante y lo que se aclara aquí en esta introducción. Las características del libro. El libro tiene 13 capítulos, tiene un contenido que está a lo largo de 303 páginas, ¿sí? Son 13 casos prácticos, uno por capítulo. El contenido del libro es un contenido accesible y fácil de comprender. Obviamente la parte de docente hace que sea más fácil para uno expresar de manera más didáctica el conocimiento, por eso es más accesible. El libro también incluye que los conceptos clave están resaltados en el texto. De esa manera, la persona cuando ve una página puede darse inmediatamente cuenta de qué es el referente importante del capítulo, de la página, del tema específico. Después hay un resumen por cada capítulo y preguntas para un mayor análisis, que son preguntas de repaso al texto que se pone para afianzar el conocimiento. Y como se menciona aquí también, lo que hicimos es ideal para bachillerato y para los primeros semestres de la carrera. Estoy hablando de carrera de mención, aunque sí quiero hacer una aclaración muy importante. El hecho de que se haga un libro de introducción a la administración no quiere decir que vaya específicamente para la carrera de administración. Las carreras de contaduría, informática, negocios internacionales, otras especialidades, también llevan como optativas administración. Entonces es muy importante que tengan un libro accesible y que no sea tan, digamos, agobiante leerlo, para que en su propia especialidad puedan tener un referente que les sirva para poder estudiar lo que es la administración. Las características del libro. Obviamente aquí puse la portada. Mucha gente me ha preguntado, ya que no me lo han preguntado, pero si me lo iban a preguntar. Inicialmente quería poner algún caso, finalmente no lo hice, pero sí la portada se mantuvo con un concierto. Si ustedes analizan la logística que se requiere para hacer un concierto, se requieren N número de aviones, toneladas de transporte, cómo se va a hacer las presentaciones, la seguridad, la ubicación, los instrumentos que hay que llevar, los costos de los boletos. Es todo un proyecto de administración, echar a andar un concierto. Por eso lo pusimos, porque finalmente es administración pura, aunque lo que sea visible sea el concierto. Bien, el contenido por capítulo. Para poder tener un perfil claro de las bondades que encierra el libro, siguiendo la secuencia del capitulado, a continuación presentamos los conceptos claves de cada capítulo. Les recuerdo que voy a dar el nombre del tema y una breve reseña y inmediatamente la respuesta ante la pandemia. Bien, la administración y las organizaciones es el título del primer capítulo. La importancia de que una organización coordine y estructure de manera intencionada sus recursos a partir de aplicar una administración que le permita crear valor, considerando su actividad, tamaño, composición del capital, forma de operar y naturaleza jurídica. Aquí en este capítulo incluimos algunas referencias del INEGI y de Economía, de la Secretaría de Economía, por la división de las empresas y porque además en la parte jurídica, de acuerdo al contexto que en cada una se desarrolla. Ese es el capítulo, la referencia del capítulo. ¿Cuál es el vínculo o la respuesta ante la pandemia? Hay que correlacionar el impacto de la pandemia con la estructura empresarial, considerando la actividad, tamaño, composición del capital, forma de operar y naturaleza jurídica de las empresas, así como el efecto en su plantilla de personal. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que hacer una revisión por sector de actividad y giro, ver cuántas empresas fueron afectadas por esta contingencia, y incluso también en cuanto al nivel de su personal desocupado, porque esto va a tener que ser a fuerzas una estrategia que va a tener que ponerse en marcha en cuanto esto vaya funcionando de manera más normal, hablando de la nueva normalidad, ¿no? Bien, el siguiente capítulo habla de la evolución del pensamiento administrativo. ¿Cómo se ha desempeñado la administración o cómo ha desempeñado un papel predominante en el desarrollo de las organizaciones en todas las civilizaciones y de qué manera la esencia de los conceptos clásicos que le dieron forma a través del tiempo
continúan aplicándose en muchas organizaciones, así como la contribución intelectual de los principales autores latinoamericanos de la historia. Quiero decirles que aquí tiene un valor, un plus que no trae ningún libro, ni de administración, ni de introducción a la administración, porque está no solamente la secuencia de cada escuela en el tiempo, dividida por el contexto al que pertenecía, por la etapa, por el área específica, pero además está de manera muy concentrada. No tiene demasiado texto para rellenar el libro. Es el texto fundamental de la escuela y luego cuál es el impacto, las contribuciones de cada escuela a la administración en este momento. Y después hay un recuento de todas las escuelas que en este momento cómo impactan en empresas específicas que están funcionando actualmente. Mucha gente piensa que si uno habla de admisión por objetivos, piensa que es una corriente de los 50, se le atribuye a Peter Drucker la autoría de esta propuesta, y que ya se quedó allí. No, finalmente ahorita si van ustedes a una agencia de coches, seguramente el área de ventas se va a reunir y van a decir, ok, ¿cuántos carros vas a vender en este primer semestre? ¿Cuántos en el segundo semestre? Le pregunto a otro vendedor, ¿y tú cuántos vas a vender? Finalmente es una misión por objetivos. Están fijando un objetivo de nivel de venta que quieren alcanzar. Entonces, quiere decir que aunque sea una corriente de los años 50, sigue teniendo una vigencia. Quizá no tan conceptualmente, tan teóricamente, pero sí de manera práctica. Por eso es importante. Ese es un valor agregado. Pero el otro valor agregado importante es cuando alguien cita a los pensamientos administrativos latinoamericanos, hace una lista de nombres, pone su nombre, a veces dónde nació, qué libros escribió, y ya. Difícilmente ponen algún dato más. Lo he visto en muchos libros. Aquí no. Aquí yo, por alguna razón, desde que empecé a trabajar en la administración, tuve la oportunidad de conocer a muchos de los pensadores en Estados Unidos y también en México. Entonces, eso también aunado a la información que saqué de todas las organizaciones líderes en Sudamérica, Latinoamérica de Administración, Competencia Gerencial, Alta Gerencia y el Consejo Panamericano de la Calidad Educativa. Esas 4 son los que manejan toda la administración en el sur. Y todos los colegios de profesionales y universidades están inmersos en esto. Entonces, la lista de autores está, digamos, también un poco compaginada, si tuviera que usar un término, con ellos. Entonces es muy rica en contenidos y no solamente tiene todos los nombres, sino los, digamos, datos importantes del autor y las obras que hicieron en el tiempo. Muchas veces alguien me dice, Reyes Ponce, por hablar de un clásico mexicano. Y uno, ¿qué hizo Reyes Ponce? Y todo el mundo liga administración de empresas en tomo 1 y 2, de etapas estática y dinámica, la famosa historia de la misión, digamos, clásica de los 60. Y no se pone a pensar que Reyes Ponce hizo libros de recursos humanos, de análisis de puestos, que la administración de empresas luego la publicó como administración moderna, que él hizo pequeñas contribuciones, conferencias, todo esto a lo largo del tiempo. Entonces, realmente no hizo un libro, hizo varios. Y bueno, aquí están todos. Entonces, de esa manera tenemos una imagen más completa. Y finalmente, se maneja un poco de la misión en Latinoamérica, según el área geográfica, por las tribus o los indígenas que habían en cada lugar, desde México hasta Sudamérica. Y esto también nos da una panorámica de la administración, digamos, antes de la colonia, ¿no? En el caso nuestro. Y además, bueno, dicho que ahorita me salió sin querer, trae un análisis de la misión en la colonia española que se toman, ¿eh? De verdad es que está bien estructurado. Entonces, sí podemos ahora sí saber, no cuántos virreyes subieron y si los virreyes estaban aquí en la Nueva España, sino qué fue lo que hicieron en la administración, en cada virreinato. Entonces, de hecho, es una aplicación del proceso administrativo al virreinato. Es una bronca, ¿eh? O sea, se los platico ahorita, pero hacerlo y requiere mucho trabajo. El vínculo con la pandemia de esto es este, determinar en qué medida afectará a las organizaciones la aplicación de la base del pensamiento administrativo a partir de las consecuencias de la pandemia. El nivel de estrés, el nivel de incertidumbre, la preocupación que existe, va a repercutir en que los pensadores, por más que traten a veces de concentrarse de manera objetiva, van a tener que hacer acopio de fuerza de voluntad para poder hacerlo, porque se están encontrando con condiciones, o nos estamos encontrando todos con condiciones que nos van a obligar a repensar la forma de aplicar la administración. Bien, el siguiente capítulo
es el de ética y responsabilidad social. El valor que reviste la ética y la responsabilidad social para garantizar el desempeño satisfactorio de las organizaciones, las bases morales para orientar las acciones de los individuos, los grupos, las organizaciones y la sociedad misma, así como la responsabilidad social como camino porque define el compromiso de emprender acciones para impulsar el bienestar de la sociedad. Quiero comentarles a grandes rasgos que desde que yo empecé a dar clases, desde que yo tomé clases, más bien, y después cuando empecé a dar clases, ética no estaba en los planes de estudio, en los 60 no estaba. Empezaron a incluirla por ahí de los 90, a finales de los 80, principios de los 90, porque se dieron cuenta que los escándalos éticos de Enron y otras compañías que en su momento fueron objeto de noticia, no estaban tratados en ninguna materia. Se hablaba de la ética en términos referencial en un título de un capítulo de un libro X, pero no de la ética así. Entonces se incluyó, creo que esa fue una muy buena circunstancia. Probablemente, también quiero hacer aclaración, pudo haber influido que las cámaras de comercio, con Canaco, con Camín, todas las que en el caso nuestro, y los colegios de profesionales fueron quienes propugnaron también mucho por los códigos de ética desde sus propios colegios y que esto en los planes nacionales de desarrollo se llevó después a conceptos de ética para las acciones del gobierno federal y de las empresas en sí mismas. Y ha sido una buena iniciativa porque de alguna manera no aceptamos la corrupción o tratamos de tener un marco de referencia para atenderla si fuese el caso. Bien, ahora, ¿qué sucede con esta parte en cuanto a la pandemia? ¿Cuál es la respuesta o el vínculo con la pandemia? Tenemos que dimensionar y atender la repercusión de la pandemia en la base moral de los individuos, los grupos y las organizaciones, en la realización de acciones para impulsar el bienestar de la sociedad. Tendremos que, en el recuento de hechos, darnos cuenta o percibir qué se lastimó, qué áreas fueron más vulnerables en cuanto al manejo de recursos, en cuanto a la transparencia del manejo de recursos y ahora en la base moral para afrontar el cambio. Y por esa razón lo estoy viendo. Probablemente haya que hacer principios éticos de emergencia, de contingencia o una nueva ética después de la pandemia. No lo sé. Eso creo que muchas de las propuestas que estoy haciendo son, digamos, de orden general. Habrá que bajarlas a nivel específico por campo, por área, por tipo de empresa, por tipo de país, por condiciones que prevalezcan en cada lugar. Bien, continuemos con la exposición. Ahora el capítulo siguiente, que es el capítulo 4, es el que habla del proceso administrativo y la planeación. El efecto que tiene el proceso administrativo como vertiente clave para el estudio y aplicación de la administración en las organizaciones y por qué la planeación se constituye en un factor clave para determinar el curso de acción a seguir para encaminar una organización hacia los objetivos. Lo que pasa es que por razones de orden editorial o por cosas que convenimos, decidimos no hablar de una descripción del proceso genérica en una cuartilla, en una media página, no lo sé, y después empezar con cada una de las etapas. Decidimos que al entrar el proceso, como era algo muy concreto, podíamos de una vez tratar la parte de la planeación. Por eso es que el capítulo se denomina de esta manera. ¿Y qué es ahora a partir de este capítulo, qué es lo que estamos pensando en cuanto a la respuesta a la pandemia? Bien, tenemos que hacer un análisis de la viabilidad para replantear el proceso administrativo, haciendo hincapié en la ejecución y evaluación, así como que en una planeación que capitalice la inteligencia organizacional para contar con respuestas que permitan un diseño, estructura, dirección y control acorde con la dinámica del cambio social, tanto en el entorno actual como en el escenario futuro. O sea, no solamente es una nueva administración, sino una nueva administración proyectada, porque tenemos que hacer sobre la nueva realidad la prospección. O sea, estamos hablando más de una administración. Y lo que estoy hablando aquí es que si el proceso administrativo clásico es planeación, ordenación, dirección y control, va a haber que cambiarlo. Es muy conceptual. Necesitamos ver la ejecución. No tanto hablar de la implementación como producto de la planeación y la ordenación y luego cómo la estamos dirigiendo, sino cómo vamos a ejecutar lo que tenemos que hacer. Hay que replantear cómo vamos a hacer para manejar esa ejecución y estoy hablando de la evaluación, no del control. No podemos controlar si no evaluamos. No podemos administrar lo que no se puede medir. Entonces, ahí hay un concepto que tendría que ajustarse en el proceso. Tendría que haber evaluación antes de control.
Yo no puedo controlar mi temperatura si no me la tomo. Y si no me la tomo con termómetro, la estoy evaluando. Entonces, el control no se da en el aire, se da producto de la evaluación. Por eso estoy haciendo hincapié esto. No sé si a cierto plazo yo me asuma la idea de abocarme a esta tarea. No lo sé, ¿no? Es complicado, porque habría que romper muchos paradigmas de un nuevo proceso administrativo, por ejemplo, ¿no? Tú no lo sé. Pero bueno, ahí está la propuesta. En cuanto al contenido por capítulo. En el capítulo 5, ya viendo lo que es la siguiente etapa del proceso después de la planeación, estoy hablando del proceso actual en este momento, el vigente, la organización. El peso que representa la etapa de organización para definir la estructura, la división y distribución de funciones, procesos y manejo de recursos humanos, para un diseño organizacional efectivo y la forma en que fortalece la cadena de valor de una organización. Mucha gente piensa que la organización es una etapa más del proceso y que en ella hacemos los organigramas y hacemos las descripciones de puestos y ya vemos cómo va la gente a trabajar. Y no nos hemos puesto a pensar que los procedimientos, que son una parte que se deriva de la organización, dependen de la organización. Si yo no sé cuántas áreas tengo, no sé cuántos procedimientos puedo hacer y de qué área a qué área va a pasar un papel si no existe primero el área. Entonces, por eso es importante. Y ya en términos más, digamos, de una proyección mayor, los procedimientos son algoritmos. Entonces ya es llevar la organización a algoritmos específicos para buscar resultados tangibles. Y eso puede ser productos, más adelante lo trato, de una concepción de inteligencia artificial aplicada. O sea, también. Pero no quiero ser muy ambiguo en ambicioso, sino ser muy concreto, pero de que se va a proyectar y que tiene un vínculo, lo tiene. O sea, lo que tenemos que es aprender, por eso hace rato lo decía, a repensar la administración con otra, digamos, manera de verla, ¿no? ¿Cuál es el vínculo de relación con la pandemia? Entonces, aquí, bueno, retomo lo que acabo de decir de alguna manera, repensar la forma de agrupar y asignar funciones a unidades específicas e interrelacionadas por líneas de mando, comunicación y jerarquía, con el fin de diseñar e instrumentar la infraestructura de la nación de acuerdo con las nuevas condiciones de operación de su sector y giro industrial. Es obvio que las empresas, agarrando un ejemplo, una MIPYME, o las MIPYMES agarran una pequeña empresa, aunque haya sobrevivido a la pandemia, que no haya sido objeto de digamos, de un golpeo muy sólido, que lo hubiera tenido que llevar la quiebra o a desaparecer, tiene que replantear la forma en que va a trabajar, porque va a trabajar con la misma o con menos gente, no lo sé, va a tener otros insumos del mercado, va a tener otra interrelación con el mercado, entonces su estructura tiene que ser acorde con las condiciones en las que tenga que operar. Y esto va a ser genérico a otro tipo de empresas que van a tener que hacerlo. Les voy a dar un ejemplo. Si nosotros, y se me acaba de ocurrir, no lo tenía, digamos, previsto, la venta de portafolios para llevar útiles. ¿Qué va a pasar con una empresa que hace portafolios si las clases son en línea? A fuerza no va a poder tener ese nicho de mercado como lo había planeado inicialmente. Tendrá que ver si planea cómo hacer cursos en línea para hacer una agrupación de la información o de los libros en línea, como si fuera un archivo especial o a través de una paquetería especial. Y tendrá que replantear si lo sigue, probablemente lo pueda seguir haciendo, pero quizá en otra unidad o medida de la producción. Por lo mismo que pasó con la pandemia. O sea, ahí la organización tiene que modificarse necesariamente. En el capítulo siguiente, que es el de dirección, la ventaja de que una organización estimule y motive a sus empleados para que se desempeñen bien, comunicándose con ellos de forma individual y grupal, fomentando el trabajo en equipo, ejerciendo un liderazgo para lograr que las acciones se implementen de la mejor manera posible y se fomente un proceso de toma de decisiones efectivo. Yo creo que si ustedes se dan cuenta, lo que engloba la definición son los grandes contenidos que tiene un proceso de dirección o una etapa de dirección, que es la motivación, la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo y la toma de decisiones. Incluso se maneja el cambio. Aquí no lo puse de manera muy específica, pero en el libro sí está, porque el cambio es una constante. Y ahorita con más razón, ¿eh? Bien, ahora, ¿cómo vamos a dirigir después de la pandemia?
Dice, tenemos que desarrollar la sensibilidad necesaria para la gestión de intangibles, motivando conductas, una comunicación comprensible, un logro de trabajo en equipo productivo, implementación de un liderazgo efectivo y una toma de decisiones certera, entendiendo el cambio en el funcionamiento en los entornos económico, político, legal, social, tecnológico y global, que son las áreas de operación o las áreas de una sociedad en las que podemos vivir a grandes rasgos en donde metemos todo lo que hacemos. Yo creo que aquí, si se dan cuenta, si bien volví a retomar la parte de la motivación, la comunicación, todo esto, sí tenemos que desarrollar una sensibilidad para gestionar intangibles. La incertidumbre, el estrés, incluso la parte ética, lo que es la moral, lo que es el pensamiento, el feeling, el sentimiento de hacer algo, son intangibles. Es una cosa administrar una caja de refrescos y una cosa administrar una caja de ideas. Para nada es lo mismo. Vamos a tener que pensar de otra manera la forma en que vamos a hacer las cosas. Para eso necesitamos trabajar de alguna manera en tener una mayor tranquilidad para poder focalizar lo que tenemos que hacer de una manera más certera. No podemos equivocarnos. Pues hablo de una parte certera, particularmente la toma de decisiones. Yo creo que en el libro se manejan todas las vertientes de toma de decisiones y lo que normalmente se maneja, la incertidumbre, la, 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 la certeza o no de la viabilidad de hacer algo, pero al final se manejan todos los modelos para tener un manejo más cuantitativo, como la programación lineal. Vamos a tener que recurrir más a ese tipo de recursos que a la sola intuición para manejar las decisiones. Y ahora, esto, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que pensar en una nueva administración. Digo, así como hay una nueva realidad, de alguna manera es una nueva administración. El siguiente capítulo, que es el de control, se refiere a esto. La trascendencia de que el control constituye un mecanismo cualitativo y cuantitativo que mide el comportamiento de una organización en todas sus versiones, ámbitos y niveles de desempeño, y que su correcto ejercicio permite prever, corregir y redirigir las acciones a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos clave para lograr el éxito. Los controles sí van a seguir vigentes, pero no sé, se me ocurre otro ejemplo. ¿Cómo va a tener un control sobre las declaraciones de impuestos el SAT? Todo va a ser en línea. Va a ser ya muy difícil ir a instalaciones físicas a presentar un documento. Y cualquier ajuste que hagamos o que se haga tiene que ser en línea. Eso va a ser algo que Cengage de alguna manera previó hace unos años. Yo me acuerdo que alguna vez estaba hablando con Javier Reyes, que es mi editor, y estaban trabajando en una especie de catálogo de cuentas que estaba acorde con el SAT, de manera que las disposiciones fiscales estuvieran también disponibles, no solamente en libros. Eso va a tener que hacerse, porque muchas disposiciones fiscales no van a poder necesariamente publicarse y luego vender la librería y van a ir a buscar una librería. Es mejor que se prevea que están en línea y el SAT tiene que alinear toda su operación con la normativa que va a utilizar. En ese sentido, los controles se ajustan, ¿no? Y también se van a ajustar en el sentido de que la gente se va a sentir distinta al tipo de control de que sea requerida físicamente a que sea requerida linealmente, o no linealmente, sino en línea. Entonces, habría que ver eso. Ahora, en la pandemia, ¿qué va a pasar? Es inminente que los controles organizacionales tendrán que ajustarse a las nuevas formas de evaluación e indicadores de gestión para crear una conexión fundamental entre el desempeño y los resultados en función de la forma de operar, posición competitiva y perspectiva de las organizaciones con un enfoque transversal cifrado en la convergencia y la corresponsabilidad. Aquí mezclé varias ideas, bueno, vamos a aclararlas un poco. El SAT tiene que ser muy prudente con la evaluación que va a hacer para, sobre esa evaluación basada en indicadores, cómo va a requerir la información que él necesita para funcionar y que necesita de la ciudadanía o de las instancias con las que interactúa. Esto va a crear una conexión entre lo que se está planeando, los resultados que estamos obteniendo con la forma en que lo estamos obteniendo. Y eso se traduce en qué posición tenemos en el mercado y qué perspectivas tenemos. Yo hablo de un enfoque transversal porque va a tener que haber una forma de operación que correlacione el sector público y el privado, por ejemplo. O sea, ya no pueden ser tan independientes, van a tener que interactuar. El sector privado tendrá que apoyar la operación del sector público
En la medida de lo posible, claro, no es una obligación, estamos hablando de una estrategia, en el sentido quizá de apoyar un poco los programas encaminados a la responsabilidad social, al manejo de desechos tóxicos, no lo sé, como a nivel de empresa. Y por eso tiene que haber una convergencia y una corresponsabilidad en lo que se vaya a hacer. Esto tiene que ser analizado, tiene que ser replanteado en un plan nacional de desarrollo o algo análogo, y tiene que ser implementado de manera práctica. No podemos buscar soluciones a X número de años, tienen que ser en el corto plazo. En el corto plazo estoy hablando de mediano plazo en términos reales, o sea, irlas poniendo en marcha conforme se van generando y tener resultados no tan a largo plazo. No podemos darnos el lujo de esperar, tenemos que buscar resultados lo más pronto posible. Después, el siguiente capítulo de áreas funcionales es la consecuencia de que las donaciones incluyen áreas funcionales de recursos humanos, operaciones, marketing y finanzas, su estructura para imprimir cohesión a sus acciones a través de la interacción del trabajo y recursos de energía, información y conocimiento en un todo. Las áreas funcionales siempre han estado en el libro, está toda la génesis, por qué se crearon, quién las creó, qué hay a nivel conceptual, qué hay a nivel práctico para cómo operan, ejemplos de empresas de cómo están operando, pero se tiene que modificar este concepto de áreas funcionales porque la pandemia nos va a llevar a esto. En adelante, la estrategia más inteligente para las organizaciones será consolidar y fortalecer cuando sea necesario el manejo de sus áreas funcionales e integrar el resto de sus funciones en un solo bloque y administrar efectivamente su abanico funcional para abrir a procesos de negocios. Las áreas funcionales tendrán que formar parte del centro nervioso de las organizaciones para agregar valor en la creación de bienes y servicios. Las áreas funcionales normalmente se ven en términos abiertos. Tenemos a recursos humanos, tenemos por acá finanzas, tenemos operaciones, en fin. Y lo que tenemos que hacer ahora es correlacionarlo más. ¿En qué forma impacta ventas, en la generación de recursos y eso en la contratación de personas? Quizá se hace de manera tácita, pero ahora creo que hay que tener unos indicadores de correlacionar las áreas para ver cómo operan, integrarlas a otras áreas, porque si bien tenemos un área que puede ser mantenimiento o vigilancia o algo, va a tener que ver porque le impacta a las áreas que están trabajando funcionalmente. De hecho, si ustedes se dan cuenta, recursos humanos, lo que era en la división de funciones, lo que era higiene y seguridad industrial, era siempre parte de la dinámica que se atacaba cuando se veía el tema. Y ahora, con las condiciones de pandemia, la higiene y seguridad cambiaron y ahora van a ser mucho más preeminentes en la operación. Por eso la gente de vigilancia o de mantenimiento va a tener que darle mucho más soporte a una área funcional. En ese sentido hablo de la integración de todas las áreas y que en ese sentido también se convierte en un centro nervioso de las organizaciones. Ya no podemos ver la administración de la empresa de manera fragmentada. Tenemos que integrarla en la mayor medida posible. ¿Cuál vínculo tiene con la pandemia esta parte de las áreas funcionales? Tenemos que reforzar la aplicación de los recursos y habilidades de las organizaciones en el sector higiene industrial en que participan para lograr la competitividad estratégica, al formular e implementar estrategias que mejoren el desempeño y la calidad de administración de forma proactiva a través de un modelo de negocios sustentables. Lo que estoy hablando del centro nervioso es un modelo de negocios. Y tenemos que trabajar en modelos de negocios quizá más pragmáticos, menos conceptuales, menos teóricos, sino más concretos, con unidades de medida más específicas e inmediatas también para poder hacer una prospección, como también lo digo aquí, de los resultados que queremos obtener en el tiempo. En la siguiente área, la de emprendimiento, habla de la interacción que genera el emprendimiento al concretar una nueva forma de ver, pensar y concebir una nueva empresa o una nueva actividad de negocio dentro de una organización, que es, digamos, el concepto básico del emprendimiento. El capitalizar una idea y echarla a andar, o el en forma independiente o en forma institucional, como parte de una nación. Pero ahora con la pandemia, ¿qué pasa con el emprendimiento? Creo que la supervivencia de los individuos y empresas dependerá de la capacidad para mantenerse alerta, identificar nuevas oportunidades de trabajo y generar con rapidez innovaciones para perseguirlas en una nueva actividad de negocios, en una nueva actividad dentro de una organización. Se trata de una transformación en la forma de ver y pensar y poner en práctica la administración de una organización, concentrando energía, imaginación y recursos
para superar sus circunstancias adversas. Bueno, creo que es muy fácil. No se requería gran ciencia para entender que si estábamos en un mercado que estaba con muchas limitaciones, teníamos que buscar oportunidades de emprendimiento. Ahí están las cubrebocas. Todo el mundo vende cubrebocas en todas partes, incluso farmacias y tiendas y X tienen o un puesto o alguien afuera o mucha gente que están en el ambulantaje vendiendo cubrebocas. Esa es una idea nata de emprendimiento. Y es muy probable que haya empresas, y lo he visto, que están generando insumos para la salud, de prevención, tal vez de tipo de jabones, de tipo de forma de limpiar las instalaciones de algo, con guantes, con cubrebocas, con cosas. O sea, también le pegó al emprendimiento en empresas. Ese es un ejemplo de lo que vamos a tener que ver. Seguramente en los meses que vienen, no sé si se mantenga la vigencia de estas iniciativas. Seguramente sí, porque no creo que se vayan a abandonar de la noche a la mañana, pero habrá que buscar otras formas. Por ejemplo, a lo mejor los restaurantes de alguna manera va a pedir que su personal, todo el personal de manera permanente use guantes o separadores. ¿Y quién va a ser los separadores entre las mesas y quién va a ser los guantes para el personal? Esas son oportunidades de emprendimiento, ¿no? Habrá N número más, ¿no? Ese es un ejemplo nada más. Administración global. La comprensión de cómo la administración global se visualiza como un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo y capitalizar su forma de operar a través de las fronteras con un alcance, forma, cantidad y complejidad sin precedentes. Quiero decirles que cada uno de los temas que he venido estando, como este en particular, están desarrollados de manera muy, muy analítica en el libro, de forma tal que una gente tenga una panorámica completa del contexto. Por eso habla de la empresa, de la evolución del pensamiento, de la ética, del proceso administrativo, de las áreas funcionales, del emprendimiento, en este caso ahora de la misión global. Están todas desarrolladas. Y la visión global seguramente va a pegar porque ahora sí que la contingencia fue a nivel global. Entonces, creo que van a cambiar reglas de juego. No sé si, porque en el libro se manejan algunas unidades de medida. Una de ellas es el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá. A lo mejor va a cambiar los parámetros por las situaciones de seguridad que hayan que adoptar, por ejemplo. Entonces, es muy probable que haya nuevas normas a nivel internacional para manejar el intercambio comercial entre países, ¿no? Es muy probable. ¿Y cuál es, según yo, la pandemia, que a lo mejor es un poco lo que estoy diciendo? Las organizaciones tendrán que reaprender a cruzar las fronteras de contexto, tiempo, cultura y geografía para administrar el flujo de bienes, servicios, capital y conocimientos en mercados un tanto cuanto fragmentados, para poder vivir mediante estrategias a nivel internacional, multinacional, global y transnacional, que son estrategias que desarrollo en el libro. El mercado está fragmentado, o sea, y yo creo que nosotros también, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos que replantear las cosas y a lo mejor se perdió la cohesión en algunas, la desaparición de algunas empresas, la dificultad para la distribución, por ejemplo, de bienes en un momento dado. Creo que todo esto ha influido en que las fronteras tendrán que ser replanteadas de otra manera. Simplemente, no sé, mientras nosotros no superemos, digamos, una situación sanitaria importante, vamos a tener una restricción de acceso a países, simplemente eso es obvio, porque hay situaciones en intercambio de países o de manera global que requiere que haya condiciones para hacerlo. Ese sería un ejemplo, ¿no? Como puede haber muchos otros, ¿no? Probablemente ahora ya no solamente nos pidan para entrar a un país el pasaporte, sino un certificado de salud o una vacuna previa. No lo sé, pero es muy probable que por ahí también vaya la cosa, ¿eh? Después, el capítulo de tecnología, que este capítulo, perdón, a veces soy un poco expresivo, creo que es una belleza, ¿no? Porque trae todo lo que se le puede ocurrir a alguien de tecnología de información. Y dice pues que la proyección que tiene el potencial de la tecnología de la información en nuestras formas de vida, estudio, entretenimiento y trabajo, y cómo apalanca las iniciativas para relacionalizar recursos, crear una plataforma de soluciones en tiempo real y sentar las bases para la innovación tecnológica, comercial y organizacional. Se me ocurre una idea, Arcelo, aquí te vea que el impacto en la pandemia. Es obvio que muchas de las acciones que hacíamos no eran en tiempo real.
Ahora, con estas circunstancias, vamos a tener que aterrizar muchas a tiempo real. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil por las cargas de trabajo o el nivel de complejidad que requieren para hacerse. ¿Eh? Bien, ¿cómo veo esto yo en cuanto a la pandemia? Creo que la tecnología, como elemento clave de desempeño de una organización, tendrá que potencializarse para racionalizar recursos y fortalecer la plataforma de soluciones en tiempo real en materia de innovación tecnológica, comercial y organizacional, sin perder de vista que cualquier avance en nuestras formas de vida, trabajo, estudio y entretenimiento se encuentran fuertemente vinculados a la manera de expresarlos y comunicarlos por medio de la tecnología de la información. ¿Qué está sucediendo? Las empresas que se dedican a tecnología han capitalizado esto y les ha ido muy bien en estas circunstancias que estamos pasando de contingencia, porque han proliferado muchos de los usos de recursos que anteriormente se usaban de manera más racional. ¿Qué está pasando? Las universidades vamos a tener que usar más paquetería, estamos trabajando las clases en línea, con el entretenimiento. Creo que los paquetes de firmas X que rentan películas y cosas, se están viendo toda la gente que está en su casa, porque es una de las recomendaciones que nos dieron, pues o leemos, estudiamos, y una forma de entretenimiento es o escuchar música o leer, incluso también, porque puede ser en línea, no necesariamente con un libro físico. Me gustan más a mí los físicos, pero bueno. Y el entretenimiento, ver películas o programas de determinada naturaleza, o incluso están girando mensajes con visitas a museos, con visitas a conciertos de música clásica, o conciertos incluso de música más moderna. Entonces, ahí está, estamos viendo ya el impacto de la tecnología en la forma de vida que tenemos. Todos no nos vamos a ningún lado si no tenemos un celular en la mano. Y el celular está conectado con todo el mundo y con toda la gente con la que interactuamos. Ahí está otro ejemplo claro del impacto de la tecnología. El último capítulo del libro, que es el de Escuela de Negocios, les digo, esa es una propuesta personal. Yo creo que no puede ser que pasen 40 años sin que se cree una escuela en la administración. Eso les habla de lo que estoy preocupado. Hace rato hablaba de actualizar el proceso administrativo. Tiene más de 100 años y no lo hemos actualizado. Y en 40 años no generamos una nueva escuela. A mí me parece que toda la presión de tecnología y con todos los pensadores que han surgido en los últimos años, ameritaba necesariamente ver una escuela. Entonces, desarrollé el contexto en el tiempo de las escuelas de negocios, desde años atrás, siglos atrás, hasta la actualidad, y cuál es el campo en el que están trabajando estas empresas. Y de ahí salió lo que a continuación voy a referir de manera general. La dimensión de la escala y alcance de crear una escuela de negocios a partir de las cuatro revoluciones industriales. Dice que alguien hablaba de la cuarta, que no tiene que ver con nada de políticas de gobierno. Estoy hablando de situaciones de tecnología de información y que han sido claves en la manera que percibimos el mundo, de las aportaciones de sus precursores en los campos de estrategia, finanzas, mercadotecnia, operaciones y recursos humanos. Tuvimos que aterrizar mi equipo y yo, porque no lo hice solamente yo, tuve el soporte de las personas que siempre me apoyaron, y ver campos para ver las aportaciones de los grandes pensadores por campos específicos, comunidades de medidas específicas, para sustentar por qué era conveniente contar con una escuela de negocios. ¿Sí? Y por eso hablo aquí que esos negocios no tendrán precedentes en la forma de administrar en el futuro. Creo que ya está pasando. Varios de ellos, de los que están aquí, son los dueños de Facebook y de Starbucks y de Netflix y de todas esas empresas. Entonces, eso comprueba la vigencia de lo que estoy diciendo, y también cómo el libro, desde un principio decía, tiene una proyección distinta, porque no solamente tiene toda la parte de las escuelas y del contexto de misión de forma estructurada y analítica, sino que tiene un capítulo de tecnología de información y de escuela de negocios que no existe en ningún capítulo, en ningún libro. Yo no lo he visto, ¿no? O sea, a lo mejor alguien va a pensar que fue demasiado atrevido soltar la idea de crear una nueva escuela. A mí me parece que no, ¿eh? Me parece que deberíamos de haber pensado más de una nueva escuela, pero no caer en lo que hemos caído. Un problema de la administración a veces ha sido por agregación. O sea, surge una escuela y no habla de las personas, sale la escuela que habla de las personas. Una que habla bien o mal de personas, sale una escuela que habla bien y otra que habla mal. Entonces, eso hace que haya corrientes de moda
o corrientes de administración que son, digamos, no tienen mucha vigencia en el tiempo. Hay que tener cuidado de que la administración sí sea sustentable, con hechos y con información concreta. ¿Cuál es el vínculo que yo veo con la pandemia en cuanto a las escuelas de negocios y la nueva escuela de negocios? Creo que tenemos que ver el futuro desde el presente. Y esto también es un cierre no solamente para la escuela de negocios, sino para todo el libro. Tenemos que ver el futuro desde el presente, un nuevo presente. Un presente cambiante en el que debemos seguir una estrategia para hacer que las cosas sucedan y las competencias que necesitamos desarrollar para afrontarlo, para hacerlo tangible, posible y real, porque finalmente cambiará no solo lo que hacemos, sino también lo que somos. Y se afectará nuestra identidad y todos los problemas asociados con ella, nuestro sentido de privacidad, nuestras nociones de propiedad, nuestros patrones de consumo, el tiempo que dedicamos al trabajo y el ocio, y cómo desarrollamos nuestras carreras. La lista es interminable porque está limitada solamente por nuestra imaginación. Tendremos que tener mucho cuidado y tenemos que tener una imaginación y una sensibilidad para entender que vamos a tener que ser nosotros mismos de otra manera, en otras circunstancias y en otro contexto. ¿Qué aspectos relevantes tiene el libro para cerrar un poco el capitulado? Creo que en tendencias tenemos que ver la creación de una escuela de negocios, que sí, las tendencias tecnológicas que están en el capítulo de la escuela de negocios, la inteligencia, el blockchain y cloud, están desarrollados. En la de tecnología de información también está desarrollada todo lo que es Big Data, inteligencia artificial y varias cosas más, ¿no? También tenemos que, es inteligencia de negocios, la inteligencia artificial está en el otro capítulo, y las tendencias administrativas, la inteligencia aplicada, que es lo que está hablando, el liderazgo disruptivo. Yo manejé una proyección de lo que pienso que va a ser la administración en los próximos años, y este libro se hizo antes de la pandemia, quiero aclarar. Creo que ya teníamos todos esa inquietud de que tenemos que crear una administración más sensible y más proactiva y más, de alguna manera, creativa a la que veníamos manejando. En las aplicaciones, bueno, lo mencioné hace un instante, la integración del capítulo de tecnología con Big Data, inteligencia de negocios y redes sociales. O sea, y analizado de manera bien analítica. Las personas que ayudaron aquí son gentes que estuvieron inmersas en el proyecto de Watson de IBM. Entonces no es cualquier cosa, es muy seria la propuesta. Y en la evolución del pensamiento meditativo, las áreas funcionales y el pensamiento meditativo, porque las tres se manejaron de manera innovadora. Ninguna de las tres está en ningún libro como está aquí, ni con el nivel de análisis de estructura que trae. Me atrevo a pensar que si yo leo operaciones del libro de áreas funcionales, no necesito comprar un libro de operaciones para entenderla en su sentido básico. Así, de ese tamaño, creo yo que están las cosas. Después, ¿qué fue lo que hicimos? En los casos empresariales, seguimos también la misma dinámica de la concepción del libro. Hicimos 13 casos, uno para cada capítulo, 7 casos nacionales y 6 casos internacionales, para tener un total de 13. ¿Por qué? Para que viéramos la misión aplicada aquí y afuera de aquí. Y cada caso está de acuerdo al capítulo, al tema del capítulo en el que se inserta. En el caso de los nacionales, tenemos, esta es la secuencia de los capítulos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está la Jodín, la magia en el tiempo, Genoma Lab de Rosario Arteaga, Inteligencia Emocional de un servidor, Administración con enfoque de procesos integrales, Salvador Rivera, gente del SAT, Gymshark, de Gimnasio de Santiago y Gareda, gente de IBM, Impacto de YouTube en las Industrias, de Lisette Paola, y Tecnología de Ciencia Ficción de Lisette Paola. Las dos, ella es de IBM también, del equipo de IBM. Después, casos empresariales, Gustavo Mi Prenda, Carlos Hernández es el director de la carrera de administración de la Universidad Mariano de la San Carlos de Guatemala, perdón. Una responsabilidad social, Armando Díaz, es el jefe del Instituto de Ética de la Universidad Católica Boliviana. El presidente administrativo de las pymes, de Manuel Mora, es un empresario y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia y es de Costa Rica. Cuando la competencia se agua, de Carlos Cavani, uno de los mejores mercadólogos del mundo. Cavani es jefe de una carrera en la Universidad Mariano, está en el mayor de San Marcos, es profesor de allí, de mercadotecnia, y él tiene libros, incluso también con Sergey Lenin, está en otra universidad, se me olvida ahorita que tiene
a su cargo un área específica. Él es de Perú. Luego, el planificación estratégico en una nación sin fines de lucro. Karen Vargas es un agente de la UNED de Costa Rica, la Universidad a Distancia, de Educación a Distancia. Y de emprendedor empresario de Alejandro Snarch. Snarch es chileno, reside en Colombia, es uno de los mejores autores en innovación y creatividad que existen. La idea fue tener casos de calibre para que el libro no fuera un libro tan, digamos, tan dejado de la mano de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muchas gracias.